agradecer a las autoridades de la Universidad Austral, particularmente a la Facultad de Comunicación, por esta invitación a venir a exponerles mis experiencias para que carguen en sus mochilas profesionales cuando fui vocero durante la crisis y el hundimiento del submarino San Juan, con sus 44 tripulantes a bordo, de alguna manera en homenaje a ellos que siguen en patrulla eterna. Antes que nada, feliz cumpleaños, feliz 30 años y por 30 o 60 más. Así que, bueno, tengo sensaciones encontradas. Por un lado, para mí es un placer volver al aula, o al auditorio en este caso, al campus, que no lo conocía, solamente conocí la delegación de Cerrito cuando hice la maestría, la cursé. Pero bueno, de alguna manera, volver a revivir todo aquello, desde el punto de vista de la comunicación institucional, es bastante triste, les puedo asegurar. Pero de alguna manera, si les viene bien a ustedes y les sirve de algo toda mi experiencia para el día de mañana, si alguno de ustedes llega a vivir algo parecido, sepan a qué se pueden enfrentar. Es cierto que las crisis pueden ser diferentes, con sus particularidades, sus complejidades, pero yo creo que hay principios en común que se comparten. Así que bienvenido sea si les puede servir y ayudar para el futuro, en sus futuras carreras. ¿Por qué digo que es difícil o triste revivir todo eso? Pues yo siempre hablo del submarino San Juan como mi submarino. Yo, al ser submarinista, de hecho sigo como oficial, como dijo Damián, en actividad, la mayor cantidad de años como submarinista las hice a bordo del submarino San Juan. Yo con el submarino San Juan navegué a Estados Unidos, navegué a Ushuaia, hice patrullas, ejercicios navales, muchas singladuras, o sea, días debajo del mar. Así que yo siempre hablo de mi submarino. Pero no solamente eso, sino que yo conocía y tuve como subordinados a la mayoría de los 44 tripulantes que se hundieron con el submarino San Juan. Así que de alguna manera, y spoileándoles un poco el final de la exposición, la coincidencia que yo, en mis 5 años de jefe de prensa, en realidad esto me tocó en mi 4.º año, siendo submarinista, conociendo a fondo el submarino, conociendo a la tripulación, a la mayoría, excepto a los más jovencitos, y a varias de las familias, padres, esposas e hijos de alguno de ellos, yo creo que todos esos factores contribuyeron a que, por lo menos esa es mi opinión, a que la comunicación durante el proceso comunicacional haya sido efectiva. Me acompaño en una presentación porque todos saben que una foto vale muchísimo más que 1000 palabras y de alguna manera, para cumplir un poco los 20 minutos que me pidieron, después estoy abierto a preguntas y confío en sus preguntas para poder tal vez mencionar o decir o hacerme recordar algunas cosas que en los 20 minutos que tengo que cumplir no las puedo decir. Se imaginan que esto da para muchas horas. Yo me enteré el jueves 16 de noviembre del 2017 por la tarde que el submarino se encontraba en su área de operaciones en el medio de un temporal frente al Golfo San Jorge en el Atlántico Sur y por alguna razón no se podía comunicar, y ahí es cuando la Armada desplegó medios aeronavales y navales como primera medida de la búsqueda y eventual rescate a nivel nacional. Al día siguiente, estamos hablando del viernes 17 al mediodía, emitimos nuestro primer comunicado institucional. Muy escueto, por cierto, porque imagínense, la lejanía al área de operaciones, en el medio de un temporal, no teníamos mucha información, pero así fue escueto y lo emitimos, dando inicio así a la fase de búsqueda y rescate a nivel internacional. De hecho, las siguientes 72 horas empezamos a recibir un montón de medios que ya vamos a ver. Ese mismo viernes empezaron los asaltos periodísticos en la vía pública, bastante desordenados, por cierto, que fue en las escalinatas del edificio Libertad, que es la sede de la Armada Argentina, ahí en Comodoro Pi, frente a tribunales, en Retiro. A los pocos días empezamos a dar las conferencias de prensa, más allá de los comunicados, gacetillas de prensa todos los días, y más de una vez por día. Empezamos las conferencias, modalidad conferencia de prensa,
y tanto los asaltos periodísticos como conferencias de prensa se sucedieron a lo largo de 26 días seguidos y hasta 4 veces por día. Con una sensación, y créanme, de estar en el medio de un espiral vertiginoso, en aceleración, con muy pocas horas de sueño, muy cansado, incluso durmiendo en la oficina, que después, en otro momento les digo dónde llegué a dormir. Pero muy pocas horas de sueño y durmiendo incluso de noche en la oficina. Fue un momento que no lo teníamos previsto. ¿Está bien? La búsqueda ininterrumpida del submarino San Juan motivó que, de una forma impresionante, tuviera una repercusión mediática nacional e internacional, y además por todos los medios que les mencioné, que en las siguientes 72 horas empezaron a arribar a la Argentina, dando inicio a la búsqueda de rescate a nivel internacional. Tal es así que la cantidad de medios materiales, humanos y logísticos de diferentes nacionalidades que empezamos a recibir de ayuda internacional hizo que esta operación de búsqueda y rescate se convirtiera en la más importante en la historia, sin precedentes. Inclusive, no sé si algunos habrán nacido en aquel entonces, pero la crisis del hundimiento del submarino ruso Kursk del año 2000. Tal es así que para la Armada Argentina fue la situación más difícil desde la Guerra de Malvinas que le tocó vivir a la Armada Argentina, fue el hundimiento con sus 44 tripulantes del submarino San Juan. Quiero identificar 4 contextos totalmente diferentes entre sí y que nos llevaría horas desarrollar cada uno de ellos. Y son muy diferentes por sus particularidades y complejidades. La parte operativa, que no voy a adentrarme en ese tema, en el área de búsqueda. El contexto de los familiares en la base naval Mar del Plata. El contexto político-institucional y el mediático, estos dos últimos, en la ciudad de Buenos Aires. En estos 20 minutos voy a desarrollar solamente el contexto mediático. El mismo viernes 17, en coincidencia con el primer comunicado de prensa, como les mencioné, y los primeros asaltos periodísticos por la tarde, en la vía pública, ese mismo día, con mi equipo y con mis oficiales superiores que yo tenía, generamos una mesa de trabajo a nivel comunicación institucional, como un gabinete de crisis. Previmos un vocero de reemplazo por cualquier eventualidad que a mí me pudiese pasar, enfermedad, accidente de auto, entre idas y vueltas a mi domicilio, etc. Y a los pocos días se sumó... ¿No querés sentarte acá? Pasen, pasen, tengo un poquito de agua. A los pocos días se incorporó un doctor a la mesa de comunicación institucional, un doctor en neurociencias, experto en crisis, fundamental para expresar exactamente en tiempo y forma, en las diferentes fases de la crisis, lo que queríamos comunicar. De entrada nos propusimos 2 premisas. Primero, comunicar a los familiares en la base naval Mar del Plata, cara a cara, de todas las novedades diarias, permanentemente, todos los días, de forma consecutiva. Y posteriormente, sí, a la comunidad a través de los medios masivos de comunicación, con comunicados de prensa y o asaltos periodísticos o después conferencias de prensa. Otra premisa que nos propusimos es comunicar hechos confirmados fehacientemente y sin hacer conjeturas. No salir a hablar por hablar, había que comunicar hechos confirmados fehacientemente. Creamos una muy buena relación con los medios y, como ya les venía diciendo, yo estuve 5 años de prensa y ya veníamos realizando con los periodistas diferentes eventos que fuimos reforzando los vínculos en mi 4.º año que se sucedió esta tragedia. Así que teníamos la base de datos, teníamos periodistas conocidos, nos conocían a nosotros. Era mi 4.º año. Veníamos haciendo reuniones por el Día del Periodista, embarcos en la Fragata Libertad, en la Fragata Sarmiento, embarcos en ejercicios navales. Es decir, fue fundamental
para reforzar los vínculos y por haber tenido también una muy buena relación con los medios. Lamentablemente, la prolongación de las operaciones sin resultados positivos, más allá de la buena relación con los medios, pero no tanto por ellos, sino por las redes sociales, empezaron a circular opiniones críticas, de opiniones no especializadas encima, en diferentes medios. Que esto nos obligó a tener que salir a hacer conferencias de prensa no programadas, justamente por las versiones o datos o hechos falsos o inexactos que estaban circulando o eran tergiversados, algunos maliciosamente, y hubo que salir a aclararlos. Por eso, de alguna manera, mi equipo se dividió en grupos para, desde redactar gacetillas de prensa, editar fotos, editar videos, atender el teléfono que sonaba cada rato, responder correos electrónicos, en inglés también porque venían del extranjero, por la repercusión mediática internacional que tuvo. Muy importante también haber seguido, el equipo se dividió en medios justamente para seguir la información que iba circulando en los diferentes medios masivos, radio, televisión, particularmente las redes sociales, para eventualmente al día siguiente, lo primero que hacíamos en las conferencias de prensa era aclarar los hechos tergiversados. En coordinación con los periodistas, y justamente por la comunicación fluida que teníamos todos los días, nos pidieron, porque como era muy técnico, muy difícil de explicar, más allá que yo al ser submarinista trataba de explicarlo para doña Rosa, nos pidieron que realizáramos infografías, así lo hicimos, casi todos los días, de diferentes tópicos, para clarificar particularmente la parte técnica, para que se entienda lo que queríamos decir, más allá de la lejanía al área de operaciones y en el medio de un temporal, tras que no había imágenes audiovisuales para haber brindado a los medios, que hubiese sido valiosísimo para clarificar o ejemplificar la dificultad que había en el medio de un temporal de la búsqueda submarina y de tal magnitud. Otro tema importante, un buen dato a tener en cuenta, y que fue gracias al requerimiento de los periodistas, era haber fijado en las conferencias de prensa 10 minutos pasadas la hora entera para que no interfiriera con los noticieros, los titulares de los noticieros. Así que eso es un buen dato a tener en cuenta, parece una nimiedad, pero fue muy positivo para los noticieros, porque ellos daban los titulares y después se enganchaba con la conferencia de prensa, que le permitía a esa conferencia de prensa producir los títulos de la media hora siguiente. Bien, desde el punto de vista emocional, y por eso quise traer algunas imágenes que valen más que 1000 palabras, todo el proceso comunicacional, desde lo emocional, fue muy fuerte y muy triste. Para mí, como submarinista, cuando me enteré de la situación, para mí la situación era clara. Era que un submarino, en el medio de un temporal, tuvo problemas eléctricos, no se podía comunicar con las autoridades en tierra y que no se lo podía encontrar debido al temporal por la poca silueta que expone un submarino estando en superficie. Piensen que es como un iceberg, es 1/3 y 2/3 por debajo. Imagínense mi preocupación cuando iban pasando los días, mi preocupación como submarinista, que yo trataba de transmitirla a la comunidad a través de los medios masivos en las conferencias. Iban pasando los días, mejoraba la meteorología, el submarino no aparecía. Y más preocupación aún pensar que estuviesen asentados en el fondo, haciendo lo que nosotros llamamos supervivencia, pero con la cuenta regresiva de 7 días, que era la autonomía que tenían de oxígeno en su interior, hasta esperar el rescate. Imagínense, por un lado, la esperanza que nos embriagaba a todo el equipo de comunicación institucional cuando recibíamos un dato que había que verificar previamente, como les dije, hechos concretos fehacientemente sin hacer conjeturas, datos que había que verificar antes de comunicar su hallazgo. Y por otro lado, una y otra vez, la desesperanza o la tristeza que cada uno de esos datos se rechazaba. Por ejemplo, no sé si se acordarán, entre muchos, ¿no es cierto?, en una oportunidad, los intentos de escucha de llamadas satelitales provenientes erróneamente del submarino San Juan.
¿sí? Fue un error. En una oportunidad se detectó en la noche una balsa salvavidas con los mismos colores de la balsa salvavidas del submarino, de noche a la deriva. Todos pensaban que era el submarino y que había gente a bordo. Al menos 20, que es la capacidad de una balsa. Si bien tiene 2, podría haber sido 40, o 44 en este caso. Y resultó ser de un buque de superficie de la Armada Argentina que se le había desprendido accidentalmente en el medio temporal y se había inflado, porque así es la forma que se infle automáticamente. O cuando se detectó de noche una bengala blanca, cuando en realidad el submarino, y había que explicarlo, solamente tiene bengalas rojas para comunicarse en emergencia. O por ejemplo cuando se vio un montón de papeles y basura en la superficie del agua, un montón de restos como si fueran del naufragio del San Juan, cuando resultaron ser basuras o papeles que tiran los pesqueros en esa zona. O cuando se habían escuchado los intentos de socorro a través de golpes de casco o ruidos submarinos que resultaron ser ruidos de la fauna marina, que de hecho yo los pude apreciar estando embarcado, y es así, se confunden, depende del pez o el cardumen, hacen diferentes ruidos y puede ser como un ruido submarino que se va desplazando o tipo golpes. Toda esa esperanza se diluyó a los 7 días cuando recibimos la confirmación de un organismo internacional de la famosa anomalía hidroacústica que coincidía en lugar y en el momento y que implicaba la posible implosión del submarino, que había que confirmarlo, que se lo pudo corroborar un año después. Esa oportunidad, y cuando me tocó comunicar a los 15 días el cese de la búsqueda a nivel internacional, fueron las dos partes, las dos conferencias de prensa más difíciles desde el punto de vista de la comunicación institucional. Esto, para que se den una idea, nos hizo llorar en el equipo, en el gabinete de crisis, con mi equipo, incluso con mi familia y en soledad. Párrafo aparte, los videntes, es de manual. Se acercaban a la base naval Mar del Plata diferentes videntes, cada familia llevaba su vidente, o incluso en las diferentes embajadas alrededor del mundo recibíamos llamados telefónicos y mails de videntes que decían saber dónde estaba, más al norte, más al sur, cerca de Malvinas, en el medio del Atlántico, cerca de la costa. Finalmente, al submarino se lo encontró un año después, a través de una licitación internacional pública, por un buque especial, por tecnología especial, y apareció a 900 metros en el medio de un cañón submarino, en un área donde nosotros siempre dijimos que ahí tenía que estar, por un tema de tiempo y velocidad y últimas comunicaciones registradas fehacientemente. El tema es que las unidades y sensores para detectar a un submarino de 60 metros en el medio de un cañón submarino, eso no lo permitía. Sí lo permitió este buque internacional, una empresa dedicada justamente a sacar como la radiografía del perfil submarino. Lecciones aprendidas desde el principio: un solo vocero, comunicación institucional, pero sí trabajo en equipo. Desde el principio, elegir la sala, el auditorio o lo que fuere para las conferencias de prensa y evitar el asalto periodístico en forma desordenada en la vía pública. La información no viene en tiempo y forma, esos son mis propios apuntes. El estrés que tenía era impresionante. Inevitables críticas, la lejanía del área de operaciones, no tener imágenes audiovisuales, la prolongación de las operaciones sin resultados positivos, críticas, la institución y el vocero. De entrada, si van a ser voceros, previendo una crisis, pueden tener redes sociales, pero pongan filtros, porque en el medio de la crisis le pueden llegar a no hackear, porque yo tenía sin filtros, yo tenía redes sociales, no le daba bola, perdón la expresión, coloquial, pero terminaron filtrando fotos personales, que no es ningún sacrilegio, mi mamá a la izquierda, mi esposa a la derecha y amigos cuando fui comandante. Pero en el medio de una tragedia no está bien que estén circulando estas fotos, porque lo importante era la búsqueda, el submarino, sus 44 tripulantes y no el vocero. Prevean entrevistas en diferentes medios y otras también, juzgado, congreso, bicameral, etc. Conclusiones: la importancia de la interacción con los familiares y la máxima, acuérdense,
Primero, siempre los familiares. La importancia de la comunicación institucional, que lo dijeron en el panel anterior de la charla, cada vez más importante. La importancia de conformar un buen equipo con asesores especializados. Y como siempre, preparación y capacitación previa del vocero, pero del equipo, porque hay que trabajar en equipo. Yo debo reconocer que desde el punto de vista comunicacional nunca me sentí solo, yo aparecía solo, pero nunca me sentí solo y trabajamos siempre en equipo. Como reflexiones finales, prepárense para comunicar malas noticias y todos los días malas noticias. Acuérdense que las crisis, las organizaciones, las instituciones velan por su imagen, acompañadas por la credibilidad y la confiabilidad, que es lo más importante que tiene una organización. No se gana de noche a la mañana, pero sí se puede perder en ese mismo tiempo. Recuerden, preparación, paciencia y empatía. Yo creo que la empatía, como les dije, los factores submarinistas, al haber conocido el submarino y la gente y los familiares, se generó mucha eficacia en la comunicación. Como última reflexión, quiero hacer una mención a las exigencias y riesgos implícitos que tiene toda carrera de armas, el marino en general y el submarinista en particular. Muchas gracias a ustedes por su atención y a ellos.